Mi nombre es Clotilde Mendoza, pero aquí en Puebla de Los Ángeles me conocen como Doña Tilde. Hoy tengo 83 años, cabello blanco, siempre arreglado en un chongo apretado y las manos llenas de manchas del tiempo que ha pasado. Quien me vea ahora, una viejita simpática caminando por la plaza principal con su bastón de madera tallada, jamás imaginaría la historia que cargo conmigo desde hace más de 6 décadas. Esta historia nunca se la conté a nadie hasta hoy. La guardé dentro del pecho como quien guarda una daga afilada que no puede arrancar sin herirse aún más. Pero ahora, en el otoño de mi vida, siento que necesito contarla. Necesito que ustedes sepan lo que ocurrió aquel 12 de mayo de 1957, el día que debería haber sido el más feliz de mi vida. Pero antes de continuar, quiero saber quién me está escuchando. ¿De qué rincón de México me estás viendo hablar de las heridas del pasado? Cuéntame aquí en los comentarios. Sí. Y si esta historia toca tu corazón, dame un like en este video. Quizás así encuentro el valor para contar todas las partes de esta pesadilla que viví. Yo nací y crecí en Puebla de Los Ángeles, una pequeña ciudad que en la década de 1950 no era más que algunas calles empedradas alrededor de una catedral. Mi padre, Joaquín Mendoza, era dueño de la farmacia del pueblo, un hombre respetado que preparaba sus propios remedios y atendía a la población cuando el único médico de la región estaba ocupado o de viaje. Mi madre, Carmen, daba clases de piano a las hijas de las familias más acomodadas y cosía para complementar los ingresos. No éramos ricos, pero éramos dignos y bien vistos en la comunidad. Fue en esa farmacia en una tarde calurosa de enero de 1955 que conocí a Eduardo Alburquerque. Acababa de llegar al pueblo para asumir la gerencia de la única sucursal bancaria local. Era un joven alto, de porte elegante, con ojos verdes penetrantes y una sonrisa que iluminaba el ambiente. Graduado en la capital, hijo de un importante banquero de la Ciudad de México, Eduardo era considerado un excelente partido. Todas las muchachas casaderas de Puebla suspiraban cuando pasaba por la plaza, siempre impecablemente vestido con sus trajes claros. Aquel día entró a la farmacia con una receta para el dolor de cabeza. Mi padre estaba haciendo una entrega y yo, que ayudaba en el mostrador cuando no estaba estudiando, lo atendí. Nuestro primer encuentro fue breve, pero sus ojos me siguieron de una manera que me hizo sonrojar hasta la raíz del cabello. El domingo siguiente, después de misa, se acercó a mi madre y a mí y pidió permiso para acompañarnos en el paseo por la plaza, como era costumbre en aquella época. Así comenzó nuestro noviazgo, siempre vigilado, como mandaba la tradición de los años 50. Mi madre, o alguna tía siempre nos acompañaba sentada estratégicamente a algunos metros de distancia en la banca de la plaza mientras conversábamos. Los domingos Eduardo almorzaba en nuestra casa después de misa. Todo muy respetuoso, tradicional, como se esperaba en la época. Me cortejó con flores, libros de poesía, chocolates finos que encargaba de la capital. Me trataba como una princesa, siempre atento, siempre caballeroso. En menos de 3 meses ya hablábamos de matrimonio. Recuerdo el rostro de mi madre cuando le conté que Eduardo había pedido formalizar nuestro noviazgo. Parecía que se había sacado la lotería. Un hombre así, culto, educado, de buena familia. Tuviste suerte, hija mía, decía mientras acariciaba mi cabello. Después de un año de noviazgo vino la petición oficial de matrimonio. Eduardo habló con mi padre en la sala de visitas mientras mi madre y yo esperábamos ansiosas en la cocina, fingiendo preparar un café que nadie bebería. Cuando salieron sonrientes, supe que mi destino estaba sellado. Recibí un anillo de compromiso con un pequeño diamante, una extravagancia para los estándares de la ciudad. Las vecinas nos visitaban solo para ver la piedra brillante en mi dedo. Los preparativos para la boda consumieron 6 meses enteros. Se realizaría en la catedral, por supuesto, con recepción en el salón del club recreativo, el más elegante de la ciudad. Mi vestido fue encargado en la Ciudad de México, un sueño de encaje y seda que costó el equivalente a 3 meses del salario de mi padre. La lista de invitados incluía a más de 200 personas. Prácticamente toda la sociedad de Puebla y algunas personalidades importantes de las ciudades vecinas. Eduardo vivía solo en una casa alquilada cerca del banco, pero ya estaba construyendo nuestra futura residencia, una casa de 2 pisos con portal al frente en la calle principal de la ciudad.
Sería la casa más moderna de Puebla con instalaciones eléctricas en todas las habitaciones e incluso un teléfono particular. Lujo que pocas familias podían darse el privilegio en esa época. Nos encontrábamos casi diariamente, siempre bajo vigilancia, claro, y planeábamos nuestro futuro en detalle. ¿Cuántos hijos tendríamos? Él quería 3. Yo soñaba con 4. ¿Cómo serían los muebles de la sala? Yo prefería el estilo clásico, el algo más moderno. ¿Dónde pasaríamos nuestra luna de miel? Él prometía Acapulco, ciudad que yo nunca había visitado. Yo vivía en un sueño flotando entre nubes de felicidad. Las semanas antes de la boda fueron de pura alegría. Mi madre y mis tías no hablaban de otra cosa. Las sábanas bordadas para el juar, las toallas con mis iniciales entrelazadas con las de Eduardo, las ollas nuevas reluciendo en la cocina a la espera de la nueva dueña. Todo estaba siendo preparado con tanto cariño, tanto amor. Una semana antes del gran día, comenzaron a llegar los familiares de fuera, entre ellos mi prima Elena, hija de la hermana de mi padre, que vivía en Veracruz. Elena tenía 18 años, 2 menos que yo, y éramos muy cercanas en la infancia. Cuando su familia se mudó, mantuvimos contacto por cartas. Era una muchacha linda de cabello castaño largo y ojos grandes y expresivos, más retraída que yo, más tímida, pero con una sonrisa que iluminaba el ambiente cuando se sentía cómoda. Elena llegó 3 días antes de la boda junto con mis tíos. Como nuestra casa ya estaba llena con otros parientes, se hospedaron en la casa de mi madrina, doña Eulalia, a pocas cuadras de distancia. Recuerdo abrazar a Elena en la estación de autobús, sintiendo aquella alegría de reencontrar a alguien querido después de tanto tiempo. Tenía tanto que contarle, tantos detalles sobre Eduardo y nuestros planes que no cabían en las cartas que intercambiábamos. Presenté a Elena a mi novio al día siguiente durante un almuerzo en la casa de mis padres. Eduardo fue su habitual yo encantador, gentil, atento, interesado, preguntándole sobre sus estudios sobre Veracruz, haciéndola sentir importante con su atención. Elena, siempre tímida, respondía con pocas palabras, la mirada baja, una sonrisa contenida. Atribuí su comportamiento a la timidez natural y al cansancio del viaje. En los días siguientes, sin embargo, noté algo extraño. Elena parecía evitarme. Cuando yo entraba en una habitación, ella encontraba una excusa para salir. Cuando intentaba conversar sobre los preparativos de la boda, respondía con monosílabos, sin el entusiasmo que yo esperaba. Llegué a preguntarle si todo estaba bien, si se sentía enferma, solo cansada. Respondía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En la víspera de la boda, como manda la tradición, pasé la noche en la casa de mis padres. Eduardo, siguiendo la costumbre, fue a una cena con sus padrinos y amigos, una especie de despedida de soltero moderada en un restaurante de la ciudad. Elena y las otras chicas de la familia me ayudaron a preparar algunas cosas de último momento. La tiara de flores que usaría con el velo, algunos detalles del vestido. Recuerdo a Elena tan callada esa noche, con ojeras profundas, los ojos rojos como si hubiera llorado. Cuando le pregunté nuevamente si había algo mal, ella tomó mis manos con fuerza y me miró de una manera tan intensa que me asustó. ¿Estás segura, Clotilde? Absolutamente segura de que este es el hombre con quien quieres pasar el resto de tu vida. La pregunta me tomó por sorpresa. Claro que estaba segura. Eduardo era perfecto en todos los sentidos. Guapo, educado, exitoso, respetuoso. ¿Qué más podría querer una mujer? Tengo toda la certeza del mundo, respondí confundida por la pregunta. ¿Por qué me preguntas esto en la víspera de mi boda, Elena? Ella sacudió la cabeza, soltó mis manos y murmuró algo sobre estar solo cansada, que no era nada. Poco después pidió permiso y se fue a acostar. Me quedé intrigada con aquella conversación extraña, pero había tantos detalles por resolver, tantas emociones en aquella víspera que acabé no dándole mayor importancia. ¿Cómo podría imaginar lo que estaba detrás de aquellas preguntas, de aquella mirada angustiada? ¿Cómo podría saber que mientras yo soñaba con mi vestido blanco y mi futuro perfecto, Elena cargaba un secreto tan doloroso que apenas podía mirarme sin derrumbarse? En la mañana de mi boda desperté con el corazón ligero, ansiosa por el gran momento. El peluquero vendría a las 10, la maquillista poco después. La boda sería a las 4 de la tarde,
seguida de la recepción que iría hasta entrada la noche. El vestido estaba colgado en un gancho especial, protegido por una tela fina. Mi madre ya estaba de pie desde hacía horas, coordinando los últimos preparativos. Fue cuando me di cuenta de que no veía a Elena desde el desayuno. Pregunté por ella y mi madre dijo que había ido a la casa de doña Eulalia a buscar algo que había olvidado. Me pareció extraño, pero nuevamente había tantas cosas sucediendo a mi alrededor que no pude concentrarme en ello. El peluquero llegó, comenzó a preparar mi cabello para el gran momento. Las tías iban y venían por la habitación ajustando detalles, trayendo té. Hablando sin parar. Y entonces, en medio de aquella alegre confusión, escuché un ruido en la puerta principal, voces alteradas. Mi madre entró en la habitación, el rostro pálido. «Continúa arreglándote», dijo, forzando una sonrisa que no engañaba a nadie. «Solo un pequeño problema con las flores, nada que no pueda resolverse». Pero yo conocía demasiado bien a mi madre para creer en aquella excusa. Algo estaba mal, muy mal. Y esa sensación se confirmó cuando, minutos después, escuché el llanto bajo proveniente de la habitación de al lado. Un llanto que reconocí inmediatamente como el de Elena. Fue entonces cuando todo comenzó a derrumbarse. ¿Pueden imaginar lo que es tener el corazón roto en 1000 pedazos horas antes de lo que debería ser el momento más feliz de tu vida? No creo que no, y sinceramente espero que nunca lo descubran, porque aquel dolor, aquella sensación de que el mundo se derrumba bajo tus pies es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Pero en aquella mañana de mayo de 1957, fue exactamente eso lo que experimenté, y lo peor aún estaba por venir. El miedo me consumió en aquel instante. Sin pensarlo 2 veces, me levanté de la silla ignorando las protestas del peluquero que intentaba terminar mi peinado. Sentí las horquillas sujetando solo la mitad de mi cabello, la otra mitad aún suelta sobre los hombros. No me importó. Caminé hasta la habitación vecina como una sonámbula, arrastrada por una fuerza mayor que mi voluntad. Los sonidos a mi alrededor parecían distantes. Las voces de mis tías, el murmullo preocupado de mi madre, el tintineo de tazas en la cocina. Todo parecía ocurrir en otra dimensión. Lo único real era aquel llanto ahogado que venía del otro lado de la puerta. Cuando abrí la puerta de la habitación de huéspedes, la escena que encontré permanece grabada en mi memoria tan nítida como si hubiera ocurrido ayer. Elena estaba sentada en el borde de la cama. El rostro entre las manos, el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Mi tía Leonor, su madre, arrodillada frente a ella, intentando en vano consolarla. «¿Qué pasó?», pregunté. Mi voz más firme de lo que realmente me sentía. Las dos levantaron la mirada, sobresaltadas por mi presencia repentina. El rostro de Elena estaba irreconocible, hinchado, rojo, con una marca amoratada asomando en la comisura de la boca. Sus ojos, que tanto admiré por su vivacidad, ahora opacos, sin vida. Su vestido amarillo claro, que debía usar como dama de honor en mi boda, estaba arrojado en una silla cercana con una mancha de sangre en el escote. «Nada, querida, vuelve a arreglarte», dijo mi tía intentando alejarme de la puerta. «Elena solo está un poco indispuesta, nada grave». Pero mi mirada estaba fija en los ojos de mi prima, aquellos ojos que conocía desde la infancia y que ahora imploraban silenciosamente por algo que yo aún no comprendía. Me solté de mi tía y me acerqué a Elena, arrodillándome frente a ella. «¿Qué te pasó?», le pregunté directamente, sosteniendo sus manos heladas entre las mías. «¿Quién te hizo eso en la cara?». Elena desvió la mirada, más lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas. Mi tía intentó intervenir nuevamente, pero levanté la mano silenciándola. «Dime la verdad, Elena, por favor». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Oí pasos en el pasillo, mi madre entrando en la habitación, susurros apresurados que no logré descifrar, pero no desvié mi atención de Elena. Finalmente, ella habló. La voz tan baja que tuve que inclinarme para oír fue Eduardo. 2 palabras, apenas 2 palabras, y mi mundo entero se derrumbó. Al principio pensé que había oído mal. ¿Cómo podría ser Eduardo, mi Eduardo, el hombre gentil, educado, respetuoso? «¿Qué estás diciendo?», murmuré incrédula. «Eduardo ni siquiera está aquí. Pasó la noche con sus padrinos. Él vino aquí hoy temprano».
Elena continuó, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. Dijo que quería ver la habitación donde te estabas arreglando para dejar un regalo sorpresa. Tía Carmen había salido a buscar las flores y papá y mamá fueron al hotel a buscar a la abuela. Hizo una pausa, más lágrimas corriendo. Mi tía ahora lloraba silenciosamente, una mano en la boca como si quisiera impedir que un grito escapara. Mi madre estaba petrificada en la puerta, el rostro, una máscara de incredulidad. Cuando lo vi, me sorprendí, pero lo dejé entrar. Era tu novio. Después de todo. Él pidió ver tu vestido. Le dije que no podía mostrárselo, que traía mala suerte. Entonces comenzó a actuar de forma extraña. Dijo que siempre me había encontrado atractiva, que desde que me vio en el almuerzo días atrás no podía dejar de pensar en mí. Cada palabra era como una cuchilla cortando mi corazón en pedazos. Elena continuó. Su voz ahora un susurro entrecortado por sollozos. Intenté salir, pero él bloqueó la puerta. Dijo que quería un adelanto de lo que tendría en la boda. Grité, pero nadie me oyó. La casa estaba vacía, solo con los niños jugando en el patio. Él tapó mi boca, me empujó contra la pared, no pude oír el resto. Un zumbido se apoderó de mis oídos y la habitación pareció girar a mi alrededor. Sentí manos sosteniéndome, impidiéndome caer. Era mi madre, que ahora estaba a mi lado, el rostro mojado de lágrimas. ¿Por qué no me avisaron inmediatamente? Logré preguntar mirando a mi tía, a mi madre, a Elena. Queríamos protegerte, respondió mi tía la voz temblorosa. Tu padre fue a buscar a Eduardo, pero nadie lo encontró todavía. Pensamos en cancelar la boda sin decirte el motivo, solo posponerla. Estabas tan feliz, tan radiante. Una rabia como nunca había sentido comenzó a crecer dentro de mí. Rabia contra Eduardo, claro, pero también contra mi familia por creer que podían ocultarme esto, por creer que yo sería incapaz de enfrentar la verdad, por querer proteger mis sentimientos mientras mi prima sufría. ¿Dónde está mi padre ahora?, pregunté. Mi voz sorprendentemente calmada. Él y tu tío Pablo fueron a buscar a Eduardo al hotel donde se hospedan los padrinos. Parece que salió temprano. Dijo que tenía unos asuntos que resolver. Antes de la boda me levanté, las piernas temblorosas, pero la determinación creciendo a cada segundo. Miré el reloj en la mesita de noche, 11:45 de la mañana. La boda sería a las 4 de la tarde. No vamos a cancelar nada, declaré para asombro de todas. La boda se realizará exactamente como estaba planeada. Pero Clotilde, no puedes casarte con ese monstruo, exclamó mi madre horrorizada. No dije que me casaré con él, mamá. Dije que la boda se realizará como estaba planeada. Ahora necesito que me ayuden. Volví a mi habitación donde el peluquero esperaba confundido. Le pedí que terminara mi peinado, ignorando sus miradas curiosas hacia mi rostro, ahora manchado de lágrimas. Mientras él trabajaba, mi mente hervía con pensamientos, imágenes, planes. Veía el rostro de Elena marcado por la violencia. Veía la sonrisa encantadora de Eduardo, aquella misma sonrisa que me conquistó en la farmacia 2 años antes. Veía el pequeño diamante en mi dedo, símbolo de una promesa ahora hecha pedazos. La maquillista llegó y dejé que cubriera las marcas de mi llanto con polvo y base. Por fuera me estaba transformando en la novia perfecta que todos esperaban. Por dentro me estaba transformando en algo completamente diferente. Mientras tanto, mandé llamar a mi madrina, doña Eulalia, una mujer fuerte, viuda desde hace 10 años, que administraba sola la mayor hacienda de la región. Si había alguien que podía ayudarme en lo que planeaba, era ella. Cuando doña Eulalia llegó, pedí que todos salieran de la habitación. Era una mujer imponente de casi 60 años, espalda recta y mirada penetrante. Le conté todo sin omitir ningún detalle de lo que Elena había revelado. A diferencia de mi madre, no lloró. Sus ojos se entrecerraron y una expresión que jamás había visto en su rostro aristocrático tomó forma. Una mezcla de furia y determinación helada. ¿Qué quieres hacer, hija mía?, preguntó simplemente. Le expliqué mi plan. Era arriesgado, era escandaloso, era impensable para una joven de buena familia en los años 50, pero era la única forma de justicia que podía visualizar en aquel momento. Doña Eulalia escuchó en silencio,
ocasionalmente asintiendo. Cuando terminé, se quedó callada por unos instantes, como si sopesara cada detalle. Causará el mayor escándalo que esta ciudad haya visto jamás. Finalmente dijo, tu reputación nunca más será la misma. No me importa, respondí sorprendida por mi propia convicción. No puedo permitir que él haga esto a otras mujeres. No puedo dejar que Elena cargue sola con este dolor. Doña Eulalia sonrió, una sonrisa triste, pero llena de admiración. Entonces, hagámoslo. Necesito una hora para organizarlo todo. Salió y yo continué preparándome. El vestido fue traído, aquel sueño de encaje y seda por el cual mis padres pagaron una fortuna. Dejé que me ayudaran a vestirme mientras escuchaba las voces ahogadas en el pasillo. Mi padre había regresado sin encontrar a Eduardo. Los invitados comenzarían a llegar en pocas horas. El sacerdote estaba siendo informado de un pequeño retraso, pero no de una cancelación. A la 1 de la tarde, doña Eulalia regresó. Todo estaba arreglado. Me dijo en un susurro. Solo necesitaba que yo confirmara que realmente quería seguir adelante. No hay alternativa, respondí. Él debe pagar por lo que hizo. Toda la ciudad debe saber quién es realmente Eduardo Alburquerque. A las 3 de la tarde llegó la noticia que esperábamos. Eduardo había sido visto regresando a su casa. Estaba preparándose para la boda como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera destruido la vida de mi prima horas antes, como si fuera realmente el hombre honorable que todos creían que era. Me invadió una ola de náusea al pensar que, si no hubiera sido por la confesión de Elena, ahora estaría casándome con un monstruo. Esta noche, compartiría la cama con él. Tendría hijos con él. Pasaría toda una vida junto a alguien capaz de un acto tan atroz. El mensaje llegó a las 3:45, cuando él ya estaba en la iglesia. Con los padrinos, aguarda en el altar. En un solo día, la cara de mi padre envejeció 10 años cuando entró en la habitación. Al verme totalmente vestida de novia, con el velo ya cubriendo mi cara, su expresión era de pura agonía. Querida, no es necesario que hagas esto, dijo mientras sostenía mis manos con las suyas. Podemos simplemente cancelar y decir que estuviste enfermo durante algunos meses. Cuando el polvo se haya sentado, puedes viajar a la capital y quedarte con tus primos hasta no, papá. Interrumpí de manera amable. No me ocultaré como si hubiera hecho algo malo. No hice nada incorrecto. Elena no cometió ningún error. Él es el que tiene que afrontar las consecuencias de sus acciones. Mi padre, derrotado, suspiró. En el fondo sabía que estaba en lo correcto, a pesar de que el precio era excesivamente elevado. Entonces vamos, me dijo, extendiéndome su brazo. La catedral estaba llena, tal como habíamos previsto. Había 200 individuos, las mujeres vestían sus mejores trajes y los hombres llevaban vestimentas oscuras. La decoración era asombrosa. Los adornos de lirios en el altar, las cintas de satén colgando de los bancos, las 300 orquídeas blancas que costaron una fortuna. Eduardo estaba allí, más atractivo que nunca, con su traje gris claro y el cabello peinado a la perfección, aquella sonrisa segura que antes me derretía y ahora me causaba un revuelo en el estómago. La marcha nupcial empezó a sonar por el órgano. Las miradas se dirigieron hacia la entrada de la iglesia cuando yo me mostré del brazo de mi padre. La nave fue recorrida por un murmullo de asombro. La novia lucía hermosa. El vestido era un ensueño. La combinación perfecta del ramo de lirios y rosas blancas junto con la decoración del altar. Empecé a andar despacio por el pasillo central, con mi brazo entrelazado con el de mi padre. Sentía su temblor y su vacilación en cada paso, pero proseguía con resolución. Los ojos fijos en Eduardo, quien me aguardaba con esa sonrisa ensayada y esos ojos verdes que ahora me resultaban vacíos, desprovistos de alma. A poca distancia del altar, hice un gesto sutil a doña Eulalia, quien estaba sentada en la primera fila. Ella se puso de pie con discreción y salió por una puerta lateral. Era la señal que habíamos convenido. Todo estaba a punto de transformarse. Cuando finalmente llegué al altar, Eduardo extendió su mano hacia mí. La sonrisa más ancha que jamás. «Estás radiante», murmuró mientras mi padre se apartaba para sentarse al lado de mi madre. Observé aquella mano extendida, la cual había dañado a Elena horas atrás.
Había quebrantado su inocencia. Había aniquilado su confianza. En vez de aceptarla, subí el velo con lentitud. En lugar de mostrar una sonrisa tímida y enamorada de una novia, mostré la cara fría y decidida de alguien que está a punto de dictar una sentencia. Era el instante que había previsto, la hora de la verdad y de la justicia, un momento que alteraría para siempre mi vida y la de muchas otras personas en aquella pequeña ciudad del interior de Puebla. Lo que sucedió en los minutos posteriores se registró en la memoria colectiva de Puebla de Los Ángeles como el escándalo más grande que jamás había visto la ciudad pacífica. Un escándalo que se originó con mis palabras expresadas en voz alta y clara, para que todo el mundo en la iglesia pudiera escuchar. Hoy no habrá celebración de boda. En la iglesia, mi voz sonó con claridad y firmeza. El silencio posterior fue absoluto, como si todo el mundo hubiera cesado de respirar simultáneamente. 200 rostros petrificados en gestos de incredulidad me observaban con atención. Eduardo, que estaba frente a mí, se puso pálido, su sonrisa fingida se evaporó de inmediato. Clotilde, ¿qué estás haciendo?, dijo en voz baja mientras extendía la mano para tocarme el brazo. Me eché hacia atrás como si me hubiera quemado. No me toques, le dije. Lo bastante alto como para que las filas del frente pudieran oír. Nunca más vuelvas a tocarme. Los murmullos empezaron a propagarse en la iglesia. Noté desconcierto en la cara del padre, mientras que los invitados se movían. Mi madre lo tomó del brazo cuando mi padre trató de levantarse. Ella conocía lo que estaba a punto de ocurrir. Doña Eulalia, sentada en el primer banco, me hizo un gesto de asentimiento. Era la hora. Deseo que todos entiendan la razón por la cual no se celebrará la boda. Seguí dirigiéndome a los presentes. Mi voz tenía un ligero temblor, pero logré mantener la compostura. Esta mañana, mientras me alistaba para lo que se suponía que sería el día más feliz de mi vida, Eduardo Alburquerque, el hombre que juró honrarme y respetarme, obligó a mi prima Elena a cumplir con sus anhelos. La hirió, la avergonzó y arruinó su dignidad. La nave de la iglesia se llenó con jadeos y gritos aterradores. La cara de Eduardo se convirtió en una máscara de miedo y rabia. Esto es una locura. Está histérica. No le crean, exclamó mientras me sujetaba el brazo con fuerza. Sentí como sus dedos se hundían en mi piel, pero no dejé ver que me dolía. Retira tus manos de mí, Eduardo. No funcionará 2 veces en un mismo día. Las puertas laterales de la iglesia se abrieron en ese momento. Doña Eulalia, guiando a Elena del brazo, entró. Mi prima, con los ojos aún hinchados por haber llorado tanto, el labio cortado y la mejilla marcada de morado a pesar del polvo de arroz. Llevaba un vestido sencillo, distinto al amarillo que le correspondía como dama de honor. Los rostros de mi tía Leonor y mi tío Pablo, que venían justo detrás, estaban marcados por un compendio de vergüenza y resolución. La iglesia fue recorrida por un murmullo colectivo. Elena andaba despacio, con la cabeza agachada pero la espalda recta, guiada por doña Eulalia como si fuera una procesión solemne. Cuando llegaron al altar, se pararon junto a mí. Mírela, Eduardo, le ordené. Observa lo que hiciste. Él no echó una mirada. Sus ojos verdes, que antes eran tan deslumbrantes, ahora estaban fijos en mí, centelleando de odio. Observé que su padre, el adinerado banquero de Ciudad de México, ya había estado de pie, claramente perturbado, caminando por el pasillo central. Supuse que trataría de silenciar el escándalo, empleando su influencia para convertir la verdad en histeria femenina y así proteger el apellido familiar. Estaba lista para eso. Eduardo, a su vez, gritó que también estaban locas, alternando la mirada entre Elena y yo. Esto es un truco. Está celosa de su prima, que va a casarse con un hombre exitoso. Creó esta historia porque siempre me quiso para sí misma. El impacto de aquellas palabras fue para Elena como un golpe físico. Ella tambaleó, apoyada por doña Eulalia. Fue en el momento en que, desde el fondo de la iglesia, se escuchó una voz potente y resuelta. Mariana, la ama de llaves de la casa de Eduardo, era una mujer de edad media que había estado a su servicio desde que llegó a la ciudad. No es la primera vez, dijo, avanzando por el pasillo con lentitud y con todas las miradas siguiéndola. La primera vez que el señor Eduardo hizo eso no fue. La cara de Eduardo se volvió pálida.
Miró a la gobernanta como si estuviera viendo un espectro. «Cierra la boca, vieja entrometida», gritó mientras se acercaba a ella como si fuera a golpearla en el altar. Finalmente, el padre intervino entre ellos. Mariana permaneció impasible. La hija de Silva, que era trabajadora doméstica, hace 8 meses. La sobrina de la repostera que llegó hace 4 meses a llevar el pastel para su fiesta de cumpleaños. Me quedé callado. Tenía miedo de quedarme sin trabajo, pero ya no puedo seguir soportando esta carga. La iglesia se convirtió en un lugar caótico. Las madres acercaban a sus hijas al ver a Eduardo con horror. Mientras algunos hombres gritaban insultos al levantarse, otros pedían explicaciones. El papá de Eduardo, lleno de ira, trataba de gritar sobre el tumulto que eran puras mentiras, calumnias contra un hombre honorable. Fue en el momento en que la puerta principal de la iglesia se abrió con violencia. En ese lugar, bajo la luz del ocaso, se encontraba el comisario Meireles, un hombre robusto con un espeso bigote, en compañía de 2 oficiales. Eduardo Alburquerque, cuya voz resonó por encima del caos, está en prisión bajo la investigación de acusaciones por violencia y agresión contra mujeres. El tiempo pareció quedarse detenido. El silencio ha regresado. Pero ahora está lleno de tensión, como el aire previo a una gran tormenta. Como un animal acorralado, Eduardo observó a su alrededor. En un momento creí que trataría de escapar o incluso de agredir a alguien, pero luego sus hombros se hundieron y todo aquel encanto, toda aquella seguridad que me había cautivado en algún momento desapareció, mostrando la auténtica esencia de ese hombre. Mientras los policías se acercaban para llevárselo, murmuró más para sí mismo que para los demás: «No tienen pruebas de nada». «Contamos con el testimonio de Elena», respondí, mirándolo por última vez a los ojos. «Contamos con las declaraciones de Mariana y es posible que contemos con más en el futuro cuando otras víctimas se enteren de que no están solas. Lo tenemos y las marcas están en el cuerpo de mi prima». Le extendí la mano a doña Eulalia, quien me pasó un paquete pequeño. Saqué un pañuelo ensangrentado de adentro, el pañuelo de Eduardo con sus iniciales bordadas que Elena había guardado después del asalto. «Has dejado tu firma en la escena del crimen, pero también has dejado tus huellas en Elena», concluí. Cuando los policías sacaron a Eduardo de la iglesia, sentí como si un inmenso peso se aliviara de mis hombros. El costo que tendría por aquella escena sería elevado, el escándalo, los comentarios malintencionados y la vergüenza de convertir mi boda en un espectáculo público. Pero al mirar a Elena, la tenue luz de alivio que empezaba a brillar en sus ojos me hizo saber que valía la pena. El desastre de la mañana se había convertido en la lección más importante de mi vida. De la forma más dolorosa, había comprendido que las apariencias pueden ser engañosas, que los rostros sociales pueden ocultar monstruos y que el silencio solamente ampara a los culpables. Los días posteriores fueron un torbellino. No se discutía nada más en la ciudad. El caso fue portada en el diario local y también en el de la capital. Los encabezados decían que la novia había denunciado a su prometido en el altar tras descubrir el crimen. Algunos me criticaron por presentar el caso de esa forma, por dañar la reputación de un hombre honorable a causa de una confusión. Sin embargo, por cada voz crítica había 2 que apoyaban, especialmente entre las mujeres. Sin embargo, lo que sucedió después fue algo inesperado para todos. 3 días después de la no boda, mientras todavía me ocultaba en casa para eludir los ojos curiosos y las palabras malintencionadas, sonaron al timbre. Era Juliana Silva, la hija del ebanista, quien había laborado por poco tiempo como empleada en el hogar de Eduardo. Su deseo era narrar su historia. Al día siguiente, le tocó a Lourdes, quien es sobrina de la pastelera. Después de ella, llegaron otras 7 mujeres de diversos niveles sociales y edades, todas con relatos parecidos. Eduardo Alburquerque, el gerente encantador del banco, un hombre que atrapaba a todos con su sonrisa y su educación, había dejado un rastro de víctimas amordazadas por el miedo y la vergüenza. A la semana siguiente, el comisario Meireles me envió un mensaje solicitándome que me presentara en la comisaría. Reconozco que tuve dudas. ¿Qué más podría desear? El caso ya estaba abierto y las denuncias habían sido registradas. Elena fue quien me persuadió para que fuera. «Debes concluir lo que comenzaste, Clotilde», dijo él, su voz recobrando la firmeza que siempre admiré. «No solo por mí, sino también por todas ellas».
Doña Berenice, la esposa del comisario y una mujer de edad intermedia con ojos amables y decididos, fue quien me recibió cuando llegué a la comisaría. Mi esposo pensó que te sentirías más a gusto hablando primero conmigo, dijo mientras me guiaba hacia una pequeña habitación en la parte de atrás de la estación de policía. Para mi asombro, estaba allí también un grupo de mujeres que no conocía y otras tantas que habían denunciado a Eduardo. ¿Qué está ocurriendo?, pregunté, confundida por esa acogida imprevista. Doña Berenice sonreía. Una sonrisa melancólica pero decidida. Estas mujeres desean agradecerte no únicamente por haber expuesto a Eduardo Alburquerque, sino también por brindarles el valor para romper el silencio. Hay algunas que nunca habían revelado a nadie la experiencia de su sufrimiento. Durante años, algunas soportaron ese dolor. Una mujer mayor a la que no conocía se puso de pie y tomó mis manos con las suyas. Mi hija fue víctima de un hombre como Eduardo cuando contaba con tan solo 16 años. Nunca denunciamos por temor a la vergüenza o al escándalo. Ella jamás volvió a ser igual. Hoy estaría aquí, pero hace 5 años se suicidó. Lo que hiciste, chica, evitará que otras chicas tengan el mismo destino. Sentí que mi cara estaba mojada por lágrimas calientes. No eran lágrimas de pesar o de tristeza por haber perdido lo que pensé que era un amor auténtico. Eran lágrimas de entendimiento, de un sufrimiento que se compartía y que, de alguna manera, se hacía más tolerable cuando se repartía. En ese instante, observando a aquellas mujeres de diversas edades y relatos, pero unidas por una experiencia compartida de dolor y silencio, tomé una decisión que transformaría mi vida, una decisión que en ese momento me resultó tan natural como respirar. Debemos hacer más, dije mientras me secaba las lágrimas con el dorso de la mano. No podemos permitir que otras mujeres pasen por esto en silencio, creyendo que están solas y que la culpa es de ellas. Observé a todas esas mujeres, y no solo las vi como víctimas, sino también como supervivientes, guerreras que habían hallado el coraje para relatar sus historias. ¿Qué tienes en mente?, preguntó doña Berenice, con una curiosidad llena de esperanza reflejada en su mirar. Un sitio donde las mujeres puedan encontrar apoyo legal, médico y emocional, donde tengan la oportunidad de narrar sus historias sin temor a ser juzgadas, un espacio que demuestre que no están solas. La idea, propuesta casi de manera impulsiva, fue acogida con un silencio pensativo que fue seguido por murmullos de aprobación. La primera en hablar fue doña Berenice, con una voz decidida y firme. Esta idea cuenta con mi apoyo sincero y estoy convencida de que mi esposo también la apoyará con los medios que tenga disponibles. Estoy dispuesta a ofrecer mi casa para las primeras reuniones, dijo doña Eulalia, quien había llegado calladamente y estaba mirando la escena desde la puerta. Poseo ciertos contactos en la capital que podrían guiarnos sobre los asuntos legales. Las mujeres presentes en la sala empezaron, una por una, a brindar lo que podían, dinero en pequeñas cantidades, contactos, habilidades y tiempo. Lo que se originó como una idea vaga surgida de la indignación y el dolor iba tomando forma rápidamente, estaba convirtiéndose en algo palpable y concreto. En 1957, en una pequeña sala de la comisaría de Puebla de Los Ángeles y mientras el mundo festejaba la puesta en marcha del Sputnik y México vivía el apogeo de su cine, un grupo reducido de mujeres valientes sembraba las semillas para lo que se convertiría en la primera casa de apoyo a la mujer dentro de Puebla. Aunque no lo sabíamos por entonces, aquello sería solamente el inicio de un viaje mucho más largo y complicado de lo que cualquiera de nosotras podría haber previsto. Un viaje que me conduciría por rutas que nunca imaginé transitar, afrontando prejuicios y resistencias, aunque también hallando aliados y fuerzas inesperadas. Sin embargo, en aquel entonces solo sabía que de las cenizas de mi boda fallida, del sufrimiento compartido de aquellas mujeres y del trauma de mi prima estaban haciendo algo nuevo, algo necesario, algo que verdaderamente podría tener un impacto. Y por primera vez desde que conocí el verdadero carácter de Eduardo, me di la oportunidad de sentir no solo tristeza o furia, sino además esperanza. Una esperanza todavía frágil, similar a un pequeño retoño en una tierra que acaba de ser removida, sin embargo, es verdadera y viva. La posibilidad de que, quizás por medio de esta tragedia personal, fuéramos capaces de crear algo que sirviera para prevenir desgracias parecidas en otras mujeres. Era el comienzo de una nueva etapa en mi vida, una etapa que no había previsto y para la cual no estaba lista, pero la asumí con el mismo ímpetu con el que me enfrenté a Eduardo en el altar.
El camino sería extenso y complicado. Se avecinaban muchas batallas, algunas de las cuales perdería y otras que requerirían de mi más resiliencia y valor de lo que pensaba tener. Pero en aquel momento, al estar rodeada de mujeres valientes, sabía que no estaría sola y eso, más que nada, me brindaba la fuerza para seguir adelante. La pequeña ciudad en la que vivimos cambió después de la detención de Eduardo. Lo que empezó como un escándalo local pronto se expandió a niveles que ninguna de nosotras hubiera podido prever. Un diario de la Ciudad de México envió a un periodista para cubrir el asunto. Pronto, otros medios de comunicación se sintieron atraídos por la historia de la novia que hizo una denuncia contra su pareja en el altar porque él había violado a su prima. El juicio se programó para octubre de 1957, 5 meses después de aquel trágico día de mayo. En ese tiempo, la Casa de Apoyo a la Mujer dejó de ser un proyecto en papel y empezó a operar en una casona pequeña que doña Eulalia había cedido, ubicada a 2 cuadras de la plaza principal. Iniciamos de manera modesta, con encuentros semanales en los que las mujeres podían compartir sus vivencias y encontrar consuelo entre sí. Gradualmente, con la colaboración de profesionales voluntarios, como un médico, una enfermera y un abogado recién graduado, expandimos nuestros servicios para brindar ayuda más específica. Cada pequeño triunfo era festejado, cada dificultad afrontada con resolución. Si había escasez de fondos, realizábamos bazares con fines benéficos. Cuando los comentarios malintencionados amenazaban con desalentarnos, nos respaldábamos entre nosotros. Fue una etapa de aprendizaje profundo, no únicamente sobre la forma de gestionar una organización de apoyo, sino también acerca de la magnitud y el alcance del problema que afrontábamos. Mi ansiedad aumentaba a medida que se acercaba la fecha del juicio. Eduardo tenía un abogado muy famoso de México como defensor, gracias a que su padre lo había contratado mediante su influencia. Se decía que intentarían desacreditar a Elena, retratándola como una joven de moral cuestionable, posiblemente incluso insinuando que había seducido a Eduardo. Era una estrategia frecuente, que había aprendido, utilizada para amedrentar a las víctimas y persuadirlas de no presentar sus casos ante la justicia. Pero Elena ya no estaba sola, así como yo tampoco. Contábamos no solo con nuestras familias, sino también con un grupo de personas que nos apoyaban y que aumentaba. Mujeres que tuvieron el coraje de relatar sus propias historias. Hombres que se resistían a colaborar con el silencio que encubría a abusadores como Eduardo. Y contábamos con algo más potente aún, la verdad. El día anterior al juicio, Elena vino a verme. Estábamos en la entrada de casa de mis padres, mirando cómo el ocaso le daba al cielo matices anaranjados. Ella parecía distinta, no totalmente recuperada, ya que algunas heridas dejan cicatrices que nunca se van del todo, sin embargo, lucía más fuerte y con un ímpetu que me llenó de orgullo. Me da miedo, confesó Clotilde. Su voz es casi un susurro. Temor de lo que sucederá mañana, de lo que dirán sobre mí, de las preguntas que me formularán. Sentí un ligero temblor que recorría sus manos mientras las sostenía entre las mías. Yo, también tengo miedo, confesé. Sería raro si no lo tuviéramos. Pero sabes de que tengo aún más miedo. Si me quedara callada, si dejara que hombres como Eduardo continúen haciendo lo que hacen sin enfrentar las consecuencias. Elena asintió, sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde ahora se ocultaba el sol. Es solo a los culpables a quienes protege nuestro silencio, afirmó, repitiendo las palabras que se habían vuelto un mantra en nuestra casa de apoyo. Yo no me quedaré callada mañana. El juzgado de Puebla de Los Ángeles estaba repleto al día siguiente. Había tanto interés en el caso que muchas personas se quedaron fuera, agrupadas en las ventanas abiertas, para seguir los procedimientos. A pesar de los ventiladores que giraban lentamente en el techo, el ambiente era sofocante debido al calor de octubre. Eduardo fue llevado a la corte con las manos esposadas, aunque llevaba puesto un traje perfecto. Su cara, antes tan repleta de encanto y confianza, ahora presentaba signos evidentes de tensión. Se abstuvo de mirar hacia nosotros, manteniendo la vista en su abogado, un hombre alto y delgado con cabello entrecó. Su actitud de superioridad me irritó enseguida. Don Nogueira, el juez, era reconocido por su imparcialidad y su inflexibilidad. Su presencia imponente hizo que la multitud inquieta guardara silencio. El juicio empezó con la lectura de las imputaciones, cada vocablo sonando en una sala silenciosa y cargada.
Cuando llegó el momento de que Elena testificara, sentí que mi corazón se encogía. Con pasos firmes, aunque con el rostro pálido, ella se dirigió a la silla de los testigos. Llevaba una sencilla vestimenta azul marino, sin más adorno que un pequeño broche dorado, que su madre le regaló para infundirle valor. Elena narró lo que sucedió aquella mañana de mayo durante cerca de 1 hora. Su voz a veces flaqueaba, pero jamás perdió su firmeza. Relató cómo Eduardo llegó de manera imprevista, cómo trató de escapar al darse cuenta de lo que él pretendía y cómo la inmovilizó, tapándole la boca para silenciar sus gritos. Contó cómo se sintió humillada, asustada y dolorida, y relató que luego se puso la corbata, sonrió y aseguró que si ella lo contaba a alguien, nadie le creería. Como era de esperar, el abogado de Eduardo procuró desacreditarla. Sugería que había seducido a Eduardo, que estaba dolida porque él había decidido casarse conmigo y no con ella. Se preguntó por qué le había abierto la puerta y por qué se encontraba sola con él en el cuarto, como si esas fueran razones para lo que sucedió después. Elena respondía con dignidad a cada pregunta insidiosa, rechazando la posibilidad de ser intimidada. En un instante de alta tensión, cuando el abogado sugirió que ella estaba fabricando toda la historia con el propósito de atraer la atención, Elena lo miró a los ojos y exclamó con voz clara: ¿De verdad cree usted que alguien escogería libremente someterse a esta vergüenza, revelar su vida íntima así, soportar miradas compasivas y murmullos a sus espaldas solo para llamar la atención? No, señor. Estoy aquí porque es la verdad y porque no puedo dejar que otras chicas padezcan lo que yo padecí. Un murmullo de aprobación se extendió rápidamente por el tribunal, pero el juez lo calló. No obstante, pude notar en su mirada que las palabras de Elena lo habían emocionado. Luego fue mi turno de declarar. Hablé acerca de cómo se comportó Elena en los días anteriores a la boda, sobre su aparente intento de evitar a Eduardo y sobre el hallazgo que se hizo en la mañana del enlace. Hablé acerca de la resolución de enfrentar públicamente a Eduardo para que la verdad no pudiera ser silenciada o minimizada. Esa mañana, al ver en qué estado estaba mi prima y escuchar lo que había hecho Eduardo, algo dentro de mí se rompió, así lo expliqué mirando directamente al juez. No solo el amor que pensaba tener por él, sino también una cierta inocencia, la convicción de que personas dignas y respetables no serían capaces de realizar actos tan monstruosos. Me percaté de que hombres como Eduardo tenían como sus principales aliados el silencio y la apariencia de respetabilidad. Mariana, la ama de llaves, también testificó y narró otros sucesos que había visto o de los que se había enterado. Una tras otra, las víctimas que habían declarado luego del escándalo ocuparon el estrado, cada uno de sus testimonios configurando un cuadro desolador de Eduardo Alburquerque. El abogado defensor intentó desacreditar a cada una de ellas con lo que pudo, pero la consistencia de los relatos, el coraje con el que afrontaron la vergüenza de contar sus historias y las evidencias físicas en el caso de Elena, como el pañuelo manchado de sangre o los hematomas registrados por un médico, hacían su trabajo casi imposible. Eduardo eligió no testificar, una decisión que, sin duda, le recomendó su abogado. Sin embargo, para muchos de los presentes pareció una confesión de culpabilidad. Después de 2 días de declaraciones y razonamientos, el juez se retiró para deliberar. La espera fue angustioso. Nos quedamos en el pasillo del tribunal, una reducida agrupación de mujeres unidas por la esperanza y el temor. Mariana, doña Eulalia, yo, Elena y las demás víctimas que habían declarado, nuestras manos entrelazadas se fortalecían mutuamente en silencio. El juez regresó tras 3 horas de deliberación y, al entrar a la sala, el silencio era tan absoluto que incluso se podría haber escuchado el descenso de un alfiler. Condenó con voz firme. La sala estalló en reacciones, gritos de aprobación, algunos reclamos furiosos de los familiares de Eduardo y el llanto de alivio de Elena junto a mí. El juez, demandando orden, golpeó el martillo de manera reiterada. Cuando el silencio se hizo finalmente, dictó la sentencia: 8 años de prisión. Eduardo, quien había mantenido la calma a lo largo del juicio, al fin perdió la compostura. Se puso de pie de repente, gritando que era inocente y que todas éramos locas, que su padre compraría la mitad de la ciudad para liberarlo y que nos haría pagar por esto. Fue preciso que 2 guardias lo sujetaran y lo sacaran del tribunal mientras aún profería amenazas a gritos. Vi aquella escena con una extraña sensación de tranquilidad. No anhelaba la venganza. Me percaté
Era justo. Era la certeza de que Eduardo no podría hacer a otra mujer lo que le había hecho a Elena, a tantas otras, al menos por 8 años. Era un mensaje dirigido a otras víctimas. No están solas, tienen la posibilidad de ser escuchadas y de conseguir justicia. Cuando salimos del tribunal, una multitud nos recibió. Mujeres nos apretaban las manos y nos brindaban flores. Algunas lloraban mientras lo hacían. En ese momento, fue cuando entendí del todo la magnitud de lo que habíamos comenzado. No se trataba únicamente de Eduardo, de Elena o de mí. Era acerca de todas las mujeres que padecieron en silencio, que fueron descalificadas y a quienes se les acusó de los delitos perpetrados contra ellas. Una reportera joven del periódico de Ciudad de México se me acercó en la acera que está frente al tribunal. Su blog de notas está preparado. Señorita Mendoza, ¿qué siente tras el veredicto? Observé a mi alrededor, a Elena, a las demás mujeres que habían dado su testimonio, a doña Eulalia con su sonrisa de orgullo y a los muchos rostros ajenos que nos observaban con admiración y esperanza. Creo que esto es solo el inicio, respondí. El término de un episodio desgarrador, pero el comienzo de una historia mucho más grande. Y así sucedió. Nuestra pequeña casa de apoyo se expandió y creció en los años siguientes, transformándose en un modelo para proyectos semejantes en otras ciudades. Eduardo cumplió 6 de los 8 años de su condena, logró una reducción por su buen comportamiento y, al ser liberado, se enteró de que no existía ya el sitio donde había estado en Puebla de Los Ángeles. Se trasladó a Tijuana, lugar en donde no eran conocidos sus delitos. Desde ese momento, no supimos más de él. La historia de la novia que acusó a su prometido en el altar se volvió una especie de leyenda urbana que fue narrada y recontada, muchas veces con detalles exagerados o distorsionados. Algunos afirmaban que yo había apuñalado a Eduardo en el altar, mientras que otros decían que Elena era, de hecho, mi hermana. El impacto de aquel día se mantuvo, aunque la verdad, como sucede tantas veces, se fue desvaneciendo con el paso del tiempo. Nuestra casa de apoyo se enfrentó a nuevos retos en el año 1968, cuando la matanza de Tlatelolco marcó el punto más álgido de las tensiones políticas en México. Por atrevernos a cuestionar las estructuras de poder existentes, algunos nos veían con desconfianza y nos etiquetaban como subversivas. Nos vimos en la necesidad de instruirnos para navegar en ese nuevo panorama político, para salvaguardar a nuestras beneficiarias sin llamar la atención no deseada de las autoridades y para seguir desempeñando nuestro trabajo en un entorno cada vez más hostil hacia voces disidentes. Fue un tiempo de aprendizaje difícil, con retrocesos en la estrategia y progresos cautelosos, sin embargo, nunca dejamos de lado nuestra misión fundamental, brindar un lugar seguro a las mujeres que han sido víctimas de violencia, darles voz y ayudarles a rehacer sus vidas. Nuestra casa se convirtió en un centro de apoyo a la mujer en 1970, con una estructura más formal, más recursos y colaboraciones con expertos en salud y derecho. Brindábamos, además de acogimiento emocional, asesoría legal, ayuda médica y formación para mujeres que requerían autonomía económica tras salir de relaciones abusivas. Nunca contraje matrimonio. La mayoría de las personas consideraron que esto se debía al trauma por la experiencia con Eduardo, pero lo cierto es que era más complicado. Me di cuenta de que existían otras rutas para una mujer aparte de la maternidad y el matrimonio. Rutas que escasamente se atrevían a tomar en la década de 1950. Hallé propósito y realización en mi trabajo, en las vidas que colaboré para reconstruir, en la comunidad que formamos a nuestro alrededor. Finalmente, Elena se casó con un doctor que llegó a laborar a Puebla de Los Ángeles en 1960. Un hombre amable y paciente, que entendió sus cicatrices y respetó su tiempo de recuperación. Criaron a 3 hijos, todos adultos en la actualidad, educados con un fuerte respeto hacia las mujeres y una comprensión del consentimiento y de los límites que era poco común en su época. Y yo consagré mi vida a la causa que surgió de esa tragedia personal. Decidí estudiar Derecho, lo cual era un acto escandaloso para una mujer en los años 60, sobre todo en una ciudad del interior. Confronté prejuicios, resistencia y obstáculos, pero también hallé mentores generosos, aliados sorprendentes y oportunidades que aparecieron cuando menos las esperaba. El vestido de novia que no utilicé fue deshecho y convertido en atuendos para el bautizo de los niños de Elena.
La vivienda que Eduardo edificó para nuestra vida como pareja fue vendida con posterioridad y el dinero se entregó al centro de apoyo. Las orquídeas que adornaron la iglesia en aquel mayo fueron sembradas en el jardín de la primera sede permanente del centro, y cada primavera florecen allí todavía, recordándonos que es posible crear algo hermoso y significativo a partir incluso de las circunstancias más difíciles. El sufrimiento de aquel día nunca se esfumó del todo. A veces aún me despierto en la madrugada, recordando la cara de Elena aquella mañana, el impacto del hallazgo y cómo sentí que todo mi futuro, que había planeado, se desmoronaba a mi alrededor. A veces me cuestiono cómo habría sido mi vida si nada de aquello hubiera pasado. Si me hubiese casado con Eduardo sin saber quién era en realidad, o si lo hubiera sabido después de estar ya unida a él por vínculos matrimoniales y quizás por ser madre. Sin embargo, estas reflexiones no me atormentan como solían hacerlo. El tiempo tiene esa capacidad, no de eliminar las heridas, sino de incorporarlas a nuestra historia y convertirlas en una porción de lo que nos define sin llegar a definirnos del todo. Si me preguntan hoy, 60 años después, si lamento el acuerdo que tomé en aquella iglesia repleta, ante 200 convidados y un novio que terminó siendo un monstruo, la respuesta es sencilla. No, en ningún momento, ya que esa difícil y espantosa decisión que tomé me abrió la puerta a una vida que nunca pensé para mí. Una vida con propósito, impacto y significado. Una vida que espero haya dejado algún impacto. Hoy, sentada en el umbral de mi casa y con vista al jardín lleno de flores que cuido con tanto amor, contemplo el ocaso tiñendo el cielo de Puebla de Los Ángeles con los mismos matices anaranjados que percibí aquella tarde hace más de 50 años, cuando todo se transformó. Las orquídeas que trasplanté a mi jardín privado desde la primera sede del centro, cuando me retiré, continúan floreciendo con la misma obstinación y resistencia que las mujeres a las que asistí durante toda mi vida. A mis 83 años, tengo el privilegio de poder mirar hacia atrás y ver que he hecho una diferencia, algo que pocos tienen. No como yo lo imaginaba de joven, soñando con un matrimonio ideal y con hijos junto a Eduardo Alburquerque. La vida tenía otros propósitos para mí, los cuales surgieron a partir de una tragedia, pero que se transformaron en algo mucho más grande de lo que jamás hubiera podido concebir. Para nuestro trabajo, la década de 1970 fue una época dura. Cualquier entidad que defendiera los derechos humanos era mirada con suspicacia y la atención política estaba en su punto más alto. Nuestro centro de apoyo a la mujer ha sobrevivido gracias a un débil balance entre determinación y discreción. Nos referíamos a lo que en realidad eran reuniones en las que las mujeres tenían la oportunidad de hablar sin restricciones acerca de la violencia que padecían, como clases de cocina o curso de artesanía. En el sótano de la casona, detrás de una estantería ficticia, estaba escondida la biblioteca en donde guardábamos documentos sobre los derechos de las mujeres. Rememoro una madrugada de 1972 en la que llamaron a la puerta del centro. Era una mujer cuyo rostro estaba tan golpeado que sus rasgos apenas podían reconocerse. En sus brazos sostenía a un infante de unos meses. Ella había huido tras la amenaza de su esposo, un capitán del ejército, quien la amenazó a ella y al niño durante una crisis de celos. «Me encontrará», decía con temblor. «Posee contactos. Dirá que soy subversiva, que he raptado a nuestro hijo». Yo, doña Eulalia y Elena, ya anciana pero aún formidable, ideamos un plan audaz esa noche mientras curaba sus heridas. En 3 días, con la ayuda de una red de contactos que habíamos formado meticulosamente a lo largo de los años, logramos obtener documentos nuevos para madre e hijo, tickets de bus a Chiapas y un empleo como maestra en una escuela primaria en un pequeño pueblo donde tenía una prima lejana dispuesta a recibirla. Años más tarde obtuvimos una carta que solo estaba dirigida a Ángeles de Puebla. Era de ella, con una imagen de la graduación del hijo. Ahora un adolescente que está por ingresar a la Facultad de Medicina. 2 vidas salvaron esa noche, escribió. Jamás lo olvidaré. No era la primera vez que requeríamos actuar en las sombras y tampoco sería la última. Era necesario un enfoque distinto para cada caso. Cada una de las mujeres tenía su propia historia de resiliencia y sufrimiento. Aprendimos a improvisar, a emplear los escasos recursos de que disponíamos y a hallar aliados en las ubicaciones más inesperadas. Uno de esos aliados inesperados apareció en 1975, cuando la ONU proclamó el Año Internacional de la Mujer. El comisario Meireles,
que estaba a punto de jubilarse, me buscó en secreto. Su esposa, doña Berenice, había muerto el año previo tras haber pasado más de 10 años trabajando como voluntaria en nuestro centro. La voz, entrecortada por la emoción, expresó: mi Beren me hizo ver el mundo de una manera distinta. Antes de ella, era como muchos hombres de mi generación, ciego ante el dolor de las mujeres y sordo a sus súplicas de ayuda. Me entregó un sobre grueso. En el interior había una suma importante de dinero y documentos que describían casos de violencia doméstica archivados o desatendidos por la policía local durante las últimas 2 décadas. Úsalo de la mejor manera que consideres, dijo sencillamente como homenaje a su memoria. Gracias al dinero, pudimos adquirir una vivienda más amplia que se transformaría en la nueva sede del centro. Los documentos se convirtieron en la base de un archivo que, años más tarde, resultaría crucial para evidenciar el patrón sistemático de negligencia de las autoridades en situaciones de violencia hacia las mujeres. Pruebas que contribuirían a la creación de nuevas políticas públicas. Retos y oportunidades inéditas aparecieron en la década de 1980. Finalmente logramos salir de las sombras gracias al proceso de apertura política. Nuestra institución se unió al Movimiento Nacional de Mujeres, que abogaba por reformas en las leyes, por estaciones de policía especializadas y por una mayor visibilidad para asuntos que habían sido ignorados durante mucho tiempo en el ámbito privado y en la calma del hogar. Cuando empezamos a trabajar, hace casi 3 décadas, parecía imposible. Sin embargo, en 1985 pusimos en marcha la primera comisaría de la mujer de nuestra región. Me invitaron a la ceremonia de inauguración y allí me dieron una placa como reconocimiento por mis años de servicio a la comunidad. Al dar mi discurso, miré al público y vi caras de mujeres a las que habíamos ayudado durante años. Algunas con el cabello canoso, como el mío, otras todavía jóvenes, muchas de ellas acompañadas por sus hijas y nietas. Fue un instante de gran emoción cuando me percaté que nuestro trabajo había superado generaciones. Por supuesto, Elena estaba allí, en la primera fila. A los 48 años, había llegado a ser un poder natural en sí mismo. Tras criar a sus 3 hijos, volvió a estudiar y se graduó en psicología, luego asumió la coordinación del servicio de atención psicológica del centro. Su esposo, el doctor Pablo, se volvió un aliado fundamental, brindando atención médica sin costo a las mujeres que acogíamos. Desde los años 90, a medida que fui envejeciendo, empecé a pasar poco a poco el liderazgo del centro a personas más jóvenes. Mujeres que se habían desarrollado en un México distinto al de mi juventud, pero que todavía afrontaban una gran parte de los mismos retos. Aunque seguía actuando como mentora y consejera, me jubilé oficialmente en 1997, a la edad de 62 años. Fue en ese tiempo cuando tuve la visita que transformaría una vez más el rumbo de mi vida. Una joven investigadora de la UNAM estaba recolectando relatos de mujeres que habían hecho una diferencia en sus comunidades en tiempos de tensiones políticas. Alguien le había comentado acerca de la chica que acusó al novio en el altar y del proyecto que surgió a partir de ese suceso. Doña Clotilde, su historia necesita ser contada, enfatizó después de grabar mis relatos en una serie de casetes durante horas, no solo por motivos históricos sino también como fuente de inspiración. Las generaciones más jóvenes tienen que conocer que personas como usted abrieron caminos en épocas mucho más duras. Al principio, resistí. Nunca me propuse ser el centro de atención, ni pretender ser el líder de un conflicto que siempre vi como colectivo. Sin embargo, Elena, que siempre es sensata, me convenció. No es sobre ti, Clotilde, argumentó. Es acerca de lo que puede ocurrir cuando optamos por no permanecer en silencio. Se trata de demostrar que siempre existe una alternativa, incluso en las circunstancias más desesperadas. Por eso, en el año 2000 se lanzó el libro La novia que dijo no. Para mi asombro, la obra tuvo un impacto a nivel nacional, se incorporó en las clases universitarias y sirvió de inspiración para grupos de debate. A los 65 años, de pronto me invitaron a participar en conferencias, entrevistas y debates. Era raro, casi incómodo recibir tanta atención después de haber trabajado discretamente durante décadas. Con el paso del tiempo, entendí lo importante que era compartir nuestra historia cada vez que hablaba en público, enfatizando siempre que no solo era la mía, sino la de todas las mujeres que colaboraron conmigo para crear el centro.
Luego recibía mensajes de jóvenes motivadas a marcar la diferencia en sus respectivas comunidades. Algunas incluso establecieron proyectos similares a nuestro centro en otras ciudades, teniendo en cuenta las necesidades y circunstancias locales. Lo que se inició como el drama individual de una novia engañada y una prima agredida sexualmente, había evolucionado en un movimiento que sobrepasó límites de generaciones y geográficos. Era más de lo que podría haber imaginado nunca aquella aciaga mañana de mayo de 1957. En 2007, con una ceremonia muy significativa, conmemoramos el medio siglo de existencia del Centro de Apoyo a la Mujer de Puebla de Los Ángeles. La iniciativa pequeña que se inició en una sala de la comisaría ahora abarca un complejo completo, con refugio temporal para mujeres en riesgo, consultorios médicos y psicológicos, asesoría legal, capacitación, guardería para los hijos de las beneficiarias y biblioteca especializada. Más de 50 profesionales, la mayoría de ellas mujeres, algunas de las cuales sabían. Trabajaban allí todos los días, después de haber sido ayudadas por el centro en periodos de vulnerabilidad. Una chica se me acercó con timidez durante la celebración. Parecía tener alrededor de 20 años, tenía el cabello corto y los ojos expresivos que me recordaban a alguien. Usted no me conoce, empezó titubeando, pero mi abuela me ha hablado de usted con frecuencia. Si no fuera por su valentía, a lo mejor yo ni existiría, decía. La observé confundida, tratando de reconocer características familiares. Mi abuela se llama Lourdes, es la sobrina de la pastelera, aclaró al notar que estaba confundido. Ella fue una de las mujeres que testificaron contra Eduardo Alburquerque en el juicio. El recuerdo se presentó al instante. Lourdes, con tanta juventud y miedo, relatando cómo Eduardo la había acorralado en el despensa cuando ella fue a llevar un pastel en su casa. Cómo había logrado escapar, a diferencia de otras víctimas, y se lo había contado a su tía, quien le prohibió regresar a esa casa, sin embargo, no denunció el caso por temor a perder la clientela. La abuela siempre afirmó que cuando lo vio confrontando a Eduardo en el altar fue cuando se dio cuenta de que no tenía por qué sentir vergüenza, pues no era su culpa. Fue en el momento en que empezó a rehacer su vida. La joven sonrió con los ojos llorosos. Se casó años más tarde y tuvo a mi madre, quien luego me tuvo a mí. Me gradué en Derecho hace poco, motivada por su historia. Deseo trabajar con los derechos de las mujeres, continuar lo que ustedes empezaron. Fue entonces cuando entendí lo que realmente significa el legado. No eran las estadísticas asombrosas de mujeres atendidas durante décadas, ni los edificios o los programas. Era esto, vidas cambiadas que, a su vez, cambian otras vidas en una cadena ininterrumpida de empoderamiento y sanación. En 2020, a los 83 años, ahora percibo lo que ha cambiado y lo que se ha mantenido. Me alegra ver los progresos, leyes más eficientes, una mayor concienciación y espacios de expresión que no estaban presentes en mi juventud. Me inquietan los retrocesos, las resistencias y las nuevas manifestaciones de la violencia en un mundo digital. Observo a jóvenes activistas batallando con la misma pasión que nos impulsaba, afrontando algunos de los mismos desafíos que nosotros encaramos, aunque en circunstancias distintas. Y me doy cuenta, principalmente, que la batalla que comencé en aquel remoto día de mayo de 1957 no era solo para mi época, ni siquiera para la de Elena. Era una batalla por todas las mujeres que vendrían después de nosotras, incluso aquellas que todavía no habían nacido. El centro que establecimos continúa sólido, adaptándose a las nuevas circunstancias y afrontando nuevos retos. Cuando me retiré, Elena tomó el cargo y, años más tarde, se lo pasó a su hija mayor, Berenice, que fue llamada así en honor a la mujer del comisario Meireles. En este momento, una tercera generación empieza a participar y aporta nuevas perspectivas e ideas, aunque sin dejar de lado la esencia de lo que hemos creado. En Tijuana, a los 72 años y solo en un asilo, falleció Eduardo Alburquerque en el año 1999. No experimenté ni alegría ni tristeza cuando me enteré de la noticia, solo el convencimiento de que, de alguna manera, se había hecho justicia. No la justicia punitiva de los tribunales, que él cumplió solo en parte, sino la justicia restaurativa de una comunidad que no quiso callar, que generó recursos para resguardar a otras mujeres y cambió el sufrimiento en propósito. En ocasiones, cuando me buscan estudiantes o periodistas jóvenes para entrevistas, me preguntan si lamento no haber tenido hijos ni haber constituido una familia tradicional.
Me río ante estas preguntas que muestran lo que la sociedad sigue pensando sobre el rol de la mujer. Mi familia es más grande que cualquier familia convencional. Siempre doy respuesta. Son las centenares de mujeres que se atendieron en el centro y los miles de vidas que se salvaron o cambiaron gracias a la labor que comenzamos. Son las mujeres jóvenes que, motivadas por nuestra historia, fundaron sus propios centros de apoyo en otras ciudades. Son las leyes que colaboramos para modificar, las conciencias que contribuimos a hacer despertar. Y es cierto, en mi vida jamás me faltaron amor, propósito o sensación de realización. La senda no fue como la había planeado en mi juventud, pero fue mucho más importante de lo que hubiera podido imaginar. Ahora, cuando el sol se está poniendo en el horizonte de Puebla de Los Ángeles, me siento profundamente agradecido por el camino que la vida me ha hecho seguir. No fue sencillo. Hubo instantes de duda paralizante, desánimo ante retos que lucían insuperables y dolor desgarrador. Existieron noches sin dormir, lágrimas, fracasos en la batalla y retrocesos estratégicos, pero también hubo instantes de felicidad inefable, de victorias compartidas y de solidaridad que trasciende el lenguaje. Se dieron abrazos de agradecimiento, se esbozaron sonrisas renacidas y se reconstruyeron futuros a partir de las cenizas de pasados difíciles. Existía una comunidad de mujeres y algunos hombres aliados que se resistieron a aceptar que todo siempre fue así, quienes tuvieron el valor de concebir y edificar un mundo distinto. Ese es el legado que espero dejar al finalizar mi tiempo aquí. No se trata de estatuas o tributos, sino de vidas que han cambiado y siguen cambiando más vidas. Una onda que se inició con un hecho valiente en mayo de 1957 y continúa propagándose más allá de lo que puedo percibir o concebir. Quiero darles las gracias a ustedes que me han acompañado en esta historia hasta este punto. Aprecio que me haya escuchado, que no haya desviado su mirada de las verdades duras y que haya permitido que mi historia resonara con sus propias vivencias, esperanzas y anhelos. Si esta historia conmovió su corazón, por favor, denme un me gusta y mándenla a quien consideren que la necesita oír. Podemos continuar construyendo un mundo en el que ninguna mujer tenga que soportar la violencia en silencio, porque al final de cuentas, nuestra lucha no se trata de venganza, ni de castigo, sino de sanación, no solo para nosotras mismas, sino para todas las que estuvieron antes y todas las que estarán después. Una curación que es viable únicamente cuando rompemos el silencio, cuando contamos nuestras historias y cuando nos resistimos a aceptar que las cosas son como son. Soy Clotilde Mendoza, la prometida que se negó. Esta es mi historia, una historia que deseo continúe infundiendo valor mucho después de que mi voz se extinga.